Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos, aquí estamos, comenzamos la semana, es un gusto. 19 de enero del 2026 y aquí ahora en España son las 17:55, las 5:55 minutos de la tarde, o las 6 menos 5, como prefieran. Bueno, anunciándoles lo que veremos Dios mediante para el miércoles, vamos a finalizar Deuteronomio, segunda ley, discurso sexto, que es las leyes domésticas. Nos queda un último capítulo, el capítulo 22, que se titula La ley de votos o promesas, cuando uno hacía un voto que tiene que cumplirlo, cuando uno hace un voto al Señor, etcétera, etcétera. Cosas de ese tipo, las ofrendas votivas que se hacían de consagración al Señor y demás. Ese sería el del doctor Stephen Jones, como les digo, el tomo sexto o el discurso sexto, y ya cuando terminemos ese comenzaremos con el séptimo. Creo que nos quedan el séptimo, octavo séptimo, octavo, noveno y décimo. Cuatro tomos para terminar el libro. Libros son libros cortos, son alrededor de unas 100 páginas cada uno, o sea que tampoco es tanto. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a lo que tenemos para hoy. Como les dije, hoy vamos a ver uno de los artículos de mi libro, Reflexiones acampados en Gilgal, tomo 3, y es un artículo, a mí me parece muy interesante. No es un artículo para atacar a los pusilánimes ni a los viejos, como les digo yo, mastodontes pentecostales, de rancio abolengo, que están ahí y que nunca han cruzado el Jordán. Y bueno, algunas de las causas de lo que me mostraba a mí el Señor es que son los que se niegan a entrar, porque aquellos que se niegan, porque no quieren dejar de dar vueltas en la rotonda del desierto y enfrentar la muerte a la carne para entrar a la tierra prometida y luchar con los gigantes. Yo creo que les asustan los gigantes o se sienten ahí atrapados y en fin. Y luego a los que una cosa les falta, que es lo que llamo yo la piedra de toque de los vencedores, que es, por ejemplo, ahí tiene la imagen del joven rico que le dijo: una cosa te falta, ve, deja todo lo que tienes y sígueme. Y la verdad que es que quiere ser vencedor, pues más tarde o más temprano al final llega a enfrentarse con eso que el Señor le llama a seguirle y lo despoja completamente y lo lleva a una vida de dependencia completa en él, ¿no? Para la provisión y para todo. Y bueno, eso al principio no lo solemos hacer mucho porque no estamos preparados, ni dispuestos, ni maduros, ni tenemos la suficiente poder o valentía para hacerlo, pero llega un tiempo en que el Señor a los que llama a ser vencedores, y no siempre es una manada pequeña, uno remanente y demás, pero normalmente tenemos que pasar por ahí, por la muerte a la carne, si queremos cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Bueno, lo primero, también quiero pedirles disculpas porque ya ven cómo tengo la voz tomada, porque tengo hoy mismo, me está dando uno de esos ataques de rinitis que llevaba tiempo que no tenía. En fin, a ver cómo sale la cosa. Bien, vamos a comenzar con este artículo. Que conste que yo no trato de ofender a nadie, más bien de exhortar o animar y decirle que, bueno, si unos lo han hecho, o muchos lo han hecho, pues ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, no? 24 de febrero del 2021 se escribió esto, el 24 de febrero del 2021. Juan 8:39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Lucas
14:23. Es decir, que no nos basta con decir que somos hijos de Abraham, que somos cristianos, no. Es que hay que ser cristiano, pero hay que llegar a la madurez de la filiación, la plena filiación, porque es que si no, al final lo que nos negamos a hacer ahora lo tenemos que pasar, pues después del milenio, después del juicio del gran trono blanco, vienen las tinieblas de afuera con muchos o pocos latigazos, o bien aquellos incrédulos pues lo pasarán en el lago de fuego, ¿no? Pero el bautismo de fuego nadie se lo puede evitar. Y completico. No nos podemos dejar la cosa a media, ¿no? Para ser vencedores hay que vencer completamente. Lucas 14:23 dice: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y el Señor llama a muchos y los lleva al Jordán una y otra vez, pero a veces si uno no cruza, pues al final dice, bueno, pues ahí te quedas, ya buscaré a otro que quiera cruzar, ¿no? Bueno, hay cristianos que ya han conocido y entendido lo suficientemente el mensaje de la edad de tabernáculos, pero no se deciden a dar el paso de la rendición total para salir del desierto, se resisten a morir. Muchos incluso han subido a la cumbre del Pisga como Moisés y están oteando de lejos la tierra prometida, pero para entrar a la tierra prometida hay que morir, ¿no? Como Moisés entró después de muerto. No pudo entrar antes, él se quedó en el monte Nebo, y hay muchos que llegan a vislumbrar, han leído, han escuchado a los precursores de tabernáculos como Josh Warnock, Clayton Moore, Martin Stendhal, y algunos otros, ¿no? Pero se han quedado ahí, simplemente les han llegado los efluvios, los aromas del Líbano, pero no han tenido el valor suficiente o hay algo a que se están aferrando, algún ídolo por ahí, alguna cosa que el Señor le está pidiendo y que no le están entregando y al final no entran. Es decir, es ese paso de la rendición total de esa que decíamos, una cosa te falta, ¿no? Han leído, fíjate, aquí viene, han leído a los precursores de tabernáculos como Josh Warnock, Clayton Moore, Martin Stendhal, J. Preston Eby, Charles Newbold, etcétera, ¿no? Pero incomprensible y obstinadamente se niegan a avanzar más allá. Me recuerdan a Moisés en el monte Nebo, que oteando el horizonte pudo ver la tierra que fluye leche y miel, pero murió en esa cumbre y nunca entró. Él representa el viejo pacto. Los que habiendo oteado la buena tierra ahora se niegan a entrar, están aferrándose al viejo pacto y no abrazan el nuevo, representado por Josué. Se les nota en que de la abundancia de su corazón habla la boca. Algunos tienen una verborrea espiritualoide, bendiciones, de que hay que morir, el Señor, no sé qué, por aquí parece que son súper santos, pero es pura de boquilla, no acaban de coger y poner eso en práctica. ¿Cuándo se les nota? ¿Cuándo se les nota? Siempre que alguien les comenta algo de la degradación de la actual iglesia, en el desierto se posicionan siempre de su lado. La disculpan con comentarios del tipo Dios es misericordioso, Dios los tocará a su tiempo, déjalos, Dios hará la obra. Todos pecamos. Por ejemplo, esto le dijeron el otro día a una persona muy querida nuestra, alguien que tenía un problema de una hija, ¿no? Y esta hija pues estaba viviendo en fornicación, en adulterio. Y entonces les preguntaba en la reunión que tuvieron a ver qué ellos opinaban, qué es lo que tenía que hacer. Y la única que le habló clarito fue esta chica que nosotros le decimos que digamos que le dijo clarito el Evangelio, ¿no? Que no podemos tener comunión las tinieblas con la luz, ni Cristo con Belial, ¿verdad? Ni el incrédulo con el creyente. Es decir, no podemos estar así. Tenemos que dejar de ser cristianos light y tomarnos el Evangelio literalmente tal como lo dice el Señor, no cueste lo que cueste. Bien, todos pecamos, le dijo uno medio enfadado, no como pobrecito, ¿no? Y no podemos compadecernos, porque lo que estamos tratando de evitar es la persecución a base de tolerar el pecado en otros en lugar de
condonar, deberíamos condenar eso, ¿no? Pero claro, si les condenamos, pues nos obligamos a perderlos, a enfadar, a que se enfaden con nosotros y demás. Bueno, ¿y qué podemos preferir? ¿Que se enfade Dios con nosotros o que se enfaden ellos con nosotros? Bueno, pues tenemos que decidir de qué lado estamos, ¿no? ¿A quién vamos a servir? El que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. Hablan continuamente de morir al viejo hombre, pero permanecen en una agonía interminable por aferrarse a los afectos humanos y materiales, a los últimos ídolos por vencer, que tristemente aún están por encima de su amor a Dios, capaces de todo menos de obedecer, todo menos morir. Después de cierto tiempo, empecé a preguntarme el porqué de tal actitud. Tal vez estén defendiendo y excusando la tibieza de otros para condonarse y justificarse a sí mismos. ¿Será que así piensan detener el juicio de Dios? ¿Acarician en lo íntimo que Dios no los juzgará a ellos mientras permanezcan agazapados entre la mayoría, asentados en la incredulidad de los sin ley, es decir, los anárquicos, la anarquía, que obstinadamente se niegan a obedecer y abandonar toda argucia o treta carnal, toda religiosidad, todo ídolo, toda hueca verborrea espiritualoide? Este es un palabra que me invento yo, espiritualoide. No solo eso, sino que además de alguna manera, un tanto inconsciente, jalan hacia atrás a aquellos que ya cruzaron y los tratan de jalar hacia atrás porque ¿cómo hay alguien que se atreva a cruzar mientras yo sigo aquí? No, hombre, vente para acá, crúzate otra vez de vuelta. Y ya cruzaron como queriendo acomodarlos en su misma posición de incredulidad y queja. Debido a su ceguera interior, puede que inconscientemente piensen que nadie podría ir más adelantado que ellos en el camino. ¿Cómo este va a estar más adelantado que yo? No puede ser, ¿no? Tal vez en su interior farfullen. ¿Quién podría haberse atrevido a cruzar el Jordán antes que yo? Entonces, no. Yo soy de los que más sé, de los más comprometidos y tal, y tú me estás diciendo que tengo que todavía ir más allá. No, hombre, no. Quizás en lo íntimo de su corazón acaricien la idea de su propio reino, aunque sea muy pequeño. Puede que solo sea del tamaño de su hogar o del grupo en casa que presiden, pero su propio reino al fin y al cabo. ¿Cómo podrían abrazar ellos una conjunción espiritual superior, es decir, estar sometido a alguien al que someterse y por la que orientarse? Alguien que los paternalice, que sea una paternidad espiritual para ellos, haciéndose morir a sí mismos a su propia anarquía, preconcepciones, planes, reinos. Imposible, porque ellos, los visionarios, lo saben todo. Incluso cuando conocen y confiesan su demora y extravío, perdón, en la desértica rotonda de Pentecostés, incluso reconociendo eso, cuando se les dice que eso debería equivaler a reconocer con humildad que aún están en la carne. Si yo estoy en el desierto y yo mismo digo que estoy en el desierto, todavía estoy en Pentecostés, todavía estoy en la carne, todavía estoy en mi alma. Pero no, ellos ellos no reconocen que están en la carne. Tienes que reconocer que si estás en el desierto, estás en Pentecostés, estás en la carne y que te queda un velo por cruzar, que tu discernimiento todavía no es nítido, no es completo, no es maduro. Están en la carne, en la religión y en la vida almática. Paradójicamente hierven de enojo en su interior cuando alguien les insinúa. Oye, que no, que hay algo que cruzar, que hay más por delante. De modo incomprensible se niegan a admitir que no se puede reconocer que se está en la etapa del desierto y al mismo tiempo pretender que se anda en el espíritu. Y tiene cierta lógica que piensen así, pues al no haber sido circuncidados sus corazones, no pueden discernir su alma de su espíritu, la carnalidad religiosa de la espiritualidad, tal y como Pablo nos dice en Hebreos 4:12. 4:12 digo, la espada del Jordán, el cruce del Jordán, que es donde se separa nuestra alma de nuestro espíritu. Ahí es cuando podemos discernir nuestra alma y nuestro espíritu, tenemos discernimiento. Mientras no ocurre esa partición, mientras no se rasga el velo, como el del templo, pues todavía estamos en el desierto, estamos en Pentecostés, estamos en el alma, estamos en la carne.
Aunque tenemos mucho del espíritu, pero todavía hay mucha mezcla ahí. Y además mezcla que confundimos con el espíritu. ¿Cuántos no están allí pensando que hay un espíritu que les guía, que es el Espíritu Santo, pero en realidad el Espíritu Santo es un espíritu que se hace pasar por el Espíritu Santo, pero que los tiene ahí en esa agonía que nunca cruzan, porque no están dispuestos a deshacerse de aquellos obstáculos que los están impidiendo cruzar? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La espada de dos filos es la que usaba el sacerdote para abrir los sacrificios, incluso pues abría los huesos y todo para que se viera la médula, ¿no? Y se penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, por eso a través del cruce del Jordán, la rotura del velo interior, la rotura del velo de nuestra alma que impide que fluya el espíritu libremente. Las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos, es decir, del alma, ahí están los pensamientos, son almáticos, y las intenciones del corazón. Ahí está el espíritu, corazón, que está, bueno, el corazón forma parte, tiene la voluntad y además tiene el espíritu, es eso intermedio. Está en parte de las dos, ¿no? Como decíamos el otro día, esta es la experiencia del vaso de alabastro. El vaso de alabastro es nuestra alma, que es un cristal precioso, maravilloso, de alabastro, muy bonito, incluso trasluce algo, pero el alabastro es translúcido, y dentro contiene el perfume. ¿Cuál es el perfume? Lo más valioso es el espíritu, pero si queremos que fluya con libertad el espíritu y no a gotita a gotica, pues tenemos que romper el vaso de alabastro y derramarlo completamente para que el perfume inunde toda la casa, no solo esté en la azotea el Señor, sino inunde toda nuestra casa y además el aroma trascienda hacia otros, ¿no? Esa es la experiencia también de la rotura del velo. Cuando entregamos el espíritu en la muerte, decimos, Señor, bueno, entonces ahí es cuando se rasga el velo de nuestra alma y podemos entrar a vivir a la vida en el espíritu. El nacer de nuevo. No, el nacer de nuevo no viene en la Pascua es el engendramiento, en Pentecostés es la gestación y el nacimiento, que es cuando aparece el fruto, tiene que ser en tabernáculos, cruzando el Jordán. Así actuaban los fariseos en tiempos de Jesús. Pensaban que por ser judíos genealógicamente hijos de Abraham, no necesitaban someterse al Hijo, como si se pudiera tener al Padre sin reconocer al Hijo. ¡Qué ilusos! Ellos pensaban que tenían al Padre y estaban rechazando al Hijo, pero es imposible. Si tú rechazas al Hijo, no puedes tener al Padre. Así también abundan los cristianos tibios o pusilánimes, que piensan que por ser hijos de Dios, pues ya experimentaron el primer nivel de salvación, Pascua, o incluso el segundo de Pentecostés, no serán juzgados ni cosecharán gran pérdida, aunque obstinadamente se niegan a cruzar el Jordán y dejar atrás la edad de la iglesia en el desierto para ser vencedores que entran a la edad de tabernáculos. Bueno, esto no es para todos los que están en Pentecostés, porque es una etapa que tenemos que vivirla y tenemos que pasarla. Es para aquellos que se han quedado añejos ahí en Pentecostés y no hay manera, y lo único que hacen es dar vueltas en círculos y tienen el síndrome del mareo en la rotonda del desierto, para aquí, para allá, y algunos luego empiezan a buscar cuando llega al Jordán y el Señor le dice, quita, tienes que entregarme eso. Pues no, me voy a ver si en el mesianismo esto funciona. No, pues voy a ver si en el catolicismo. Voy a ver si en raíces hebreas, voy a ver si no sé qué. A algunos les da por incurrir incluso en cosas de tipo ocultista. A lo mejor se hacen Hare Krishnas o buscan ya en el judaísmo o buscan en yo qué sé. Hannah Hurnar, la escritora del libro maravilloso de Pies de ciervas en los lugares altos, que es uno de los libros espirituales más hermosos y más profundamente espirituales que usted puede leer. Sin embargo, yo leí una vez que ella, después de haber escrito ese libro tan tremendo, después se metió en el ocultismo. Es decir, porque yo no sé por qué, pero parece ser que se creía tan espiritual que estaba desechando ya la verdad para buscar otras cosas todavía, no sé qué. Yo no sé qué le pasó.
Y así nos pasa a muchos. Uno puede haber estado muy bien en el Señor y haber escrito unos libros maravillosos, pero después apostatar. Eso no nos evita que podamos aprender de él todo aquello bueno que él escribió y contó en su tiempo, ¿no? Perdón. Así también abundan los cristianos tibios, repetimos, que piensan que por ser hijos de Dios, pues ya experimentaron el primer nivel de la salvación, es decir, la Pascua, o incluso el segundo Pentecostés, no serán juzgados ni cosecharán gran pérdida, aunque obstinadamente se niegan a cruzar el Jordán y dejar atrás la edad de la Iglesia en el desierto, para ser vencedores que entran a la edad de tabernáculos. ¿Cuál es juicio y gran pérdida? Pues nada más y nada menos que los de los rebeldes que, habiéndose negado a entrar a la tierra, serán juzgados con gran aflicción y se perderán la primera resurrección y sólo serán levantados pasados los 1000 años junto con los incrédulos. Estamos jugándonos el reino, ni más ni menos, gobernar con Cristo 1000 años. Y estamos jugándonos resucitar 1000 años antes o 1000 años después. Es tremenda la pérdida, ¿no? Por si al final lo vamos a tener que pasar y completar después de 1000 años, porque el Señor va a nadie que no esté completamente maduro lo va a llevar a la Nueva Jerusalén, pues mejor pasarlo ahora, cueste lo que cueste, duela lo que duela, ¿eh? Tenemos que afirmar nuestro rostro para ir a Jerusalén, ¿verdad? Como si fuese un pedernal, venga, vamos para allá y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, serán juzgados con gran aflicción y se perderán la primera resurrección y solo serán levantados pasados los 1000 años junto con los incrédulos. En el gran trono blanco va a haber incrédulos y creyentes. Porque ahí se dice, el que no está escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, ¿sí? Y eso pero los otros que sí están escritos en el libro de la vida fue porque y resucitan en la segunda resurrección, en la resurrección general, no resucitaron con los vencedores 1000 años antes, pues están todavía que tienen que madurar. Eso van a estar un tiempito en las tinieblas de afuera y van a tener que recibir muchos y pocos azotes hasta que pasen el bautismo de fuego completo y entonces pues después ingresarán a la Nueva Jerusalén, pero el bautismo de fuego completico lo van a tener que pasar todos. También se perderán la recompensa de gobernar en el reino milenial. Eso sí, esos creyentes tibios al menos tendrán el consuelo de que, al haber sido salvos, sus nombres estarán inscritos en el libro de la vida en la segunda resurrección y no tendrán que pasar por el lago de fuego, aunque no se librarán de recibir muchos o pocos azotes según sus obras en el cuerpo. Lucas 12:47 dice, aquel siervo, fíjese que dice un siervo, es un creyente, que conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mucho cuidado, el juicio comienza por su casa y sin duda vendrá, no tardará, aunque por misericordia se haya demorado para invitarnos al arrepentimiento. La puerta permanece abierta, pero solo hasta que se cierra. El pueblo de Israel fue soportado y perdonado por 490 años, 70 veces 7. Esos son 490. ¿Cuánto perdonaré a mi hermano? Hasta no 7 veces, sino 70 veces 7. Y el Señor les perdonó, porque no estaban cumpliendo los jubileos, ni libertar a los esclavos y todo, ni dejar la tierra reposar. Y entonces el Señor les perdonó 490 años, pero digo, les perdonó hasta 490 veces, pero después cuando a los 490 años, ahí fueron al cautiverio babilónico. Pero al final la mano gubernativa de Dios cayó sobre ellos para juzgarlos con el yugo de hierro del cautiverio babilónico. El yugo de hierro es cuando el Señor los llevaba fuera de su tierra, ¿no? El yugo de madera es cuando estaban sometidos a otros imperios, pero en su propia tierra, por ejemplo, cuando estaban al yugo de madera de Roma, ¿no? Pagaban sus impuestos y estaban sometidos a otras naciones, a otros imperios, pero se les permitía estar en su propia tierra, en sus propias casas, cultivar sus campos, sí, pero en el régimen de esclavitud.
Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ellos tuvieron profetas, tenían la escritura, tenían todo eso, pero nanay cucas. Entonces, pues bueno, ¿no quieres caldo? Pues toma 2 tazas. Ahora al cautiverio. Si usted no se considera entre los que se niegan a entrar, sino entre los que quieren hacerlo, pero tienen miedo de abandonarse en una rendición completa, de abandonarse a una rendición completa y luchan por poder ceder a las pulsiones del Espíritu Santo para afirmar el rostro, para ir a Jerusalén, como dice Lucas 9:51, Señor, digo, bueno, me toca ir a Jerusalén, pues bueno, pues me toca, voy a afirmar mi rostro, yo sé lo que me espera allí, pero no me queda más remedio. O cuando Pablo, que le decía, no vayas allí, le decía a Ágabo, ¿no? Le profetizó, te van a atar los pies y las manos y no sé qué y no sé cuánto. Pero Pablo sabía que era algo que venía del Señor y que tenía que pasar por ello, y él fue, afirmó su rostro también para ir a Jerusalén y ser vencedores. Ore por valentía conforme a 2 Timoteo 1:7. Hay veces que nosotros tenemos miedo y el que les habla lo tenía y mucho. Yo en cierta ocasión cuando tuve que salir de la casa, yo le dije, Señor, estoy muerto de miedo porque esta es la segunda vez. Y entonces pues le pedí al Señor, Señor, si tú quieres que te obedezca, tienes que quitarme el miedo. Y Él me quitó el miedo de una manera sobrenatural y me marché sin nada, ¿no? Con un préstamo pequeño para pagar la renta de una habitación en un piso de otra persona. Y bueno, luego el Señor pues se encargó de mí y me fue suministrando cada día conforme a las necesidades. Nunca me faltó nada, pero fue una experiencia muy, muy, muy tenebrosa, muy dolorosa, muy difícil. Pero bueno, el Señor me ayudó. Entonces, si usted tiene miedo a soltar a su esposa, a soltar a su hijo, a soltar a su trabajo, a soltar lo que sea que el Señor le esté pidiendo que le entregue, pues pídale al Señor, pídale ayuda y al Señor, me gustaría obedecerte, pero me voy para abajo, ayúdame que quítame el miedo, quítame el temor. Yo muchas veces oraba al Señor, Señor, condúceme con seguridad para que no tenga temor. Como les dijo a esos, condúceme con seguridad para que no. Pídale al Señor que le quite el miedo y el Señor lo ayudará si usted sinceramente quiere obedecerlo. Segunda Timoteo decimos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que vencer la cobardía. La cobardía dice en Apocalipsis que incluso los incrédulos, los cobardes, los afeminados, etcétera, los perros, que son los homosexuales, ¿verdad? Dice que no entrarán al reino de los cielos. Pues la cobardía es un pecado no pequeño. Señor, tenemos que decirle, Señor, pues yo soy un poco cobarde, Señor. Por favor, dame poder, amor y dominio propio, hasta que esta palabra se haga carne en mi corazón y pueda obedecerte, pueda cruzar. Señor, como decía Guasmani, no retires tus exigencias, no me bajes el listón, dame tiempo y yo me someteré. Bueno, pues pídale al Señor que haga acopio de fuerzas, pídale el tiempo necesario, pero no se quede sin cruzar. Aún con miedo, pero ore que Dios agite su nido empujándolo a entrar por esa puerta estrecha. Como hacen las águilas, ¿no? Cuando les llega a los polluelos la hora de volar, entonces ella quita el nido, la paja, los plumoncitos, lo blandito, para que los polluelos no le quede más remedio que asomarse al borde del nido, y si hace falta ella los empuja y los tira. Y ellos no saben nadar, entonces el águila va, se tira debajo de ellos y los remonta luego sobre sus lomos, ¿no? Al nido otra vez y una y otra vez hasta que aprenden a volar. Pídale al Señor que sea su águila, que lo lance poco a poco, una y otra vez, hasta que realmente usted incremente su fe con esas experiencias y pueda volar solo, pues realmente volar. No tenemos que caminar, correr, sino volar, como dice el texto de Isaías, ¿no? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí lo tengo yo en la pared. Me lo regaló un amigo querido de Colombia.
a Rafael, don Rafael Restrepo, nada menos. Aún con miedo, pero ore que Dios agite su nido empujándolo a entrar por esa puerta estrecha. Ore que le ayude quitando todo impedimento por mucho que le duela. Y él lo hará. Ore, como a mí me dijo el Señor una vez, me habló en una conferencia de hombres y me dijo, ahora viene el río de Ezequiel, que llega un momento en que ya no haces pie y no te queda más remedio y el río te arrastra. Y yo realmente, después de aquella conferencia, perdí el control de mi vida. Pero vaya si la perdí, el Señor arrampló con todo, tuve que salir de la casa, no sé qué, bueno. El trabajo, lo otro, y vivir de pura fe, por pura fe. Ore para que lo arrincone en el callejón sin salida donde no tenga otra escapatoria de rendición, que lo meta al cul de saco, me dirían los franceses, ¿eh? El fondo del saco, ¿no? El callejón sin salida, que lo arrincone, ahí ya no te queda más remedio, ¿no? Que cruzar o cruzar. Esas son las dos alternativas. O cruzas o cruzas. O saltas o te empujo, ¿no? Ore para que lo arrincone en el callejón sin salida donde no tenga otra escapatoria que la rendición. Ore para entregarle eso que en lo más íntimo usted sabe que él le está pidiendo. Ese una cosa te falta, que es su dedo santo, que su dedo santo le señala todo el tiempo. A mí el Señor me estaba señalando, entrégame, y yo me hacía loco porque eso me dolía muchísimo. Pero al final tuve que reconocer, yo sabía lo que me dijo, me lo dijo una vez cuando pasé al altar y me dieron una palabra profética, entrégame lo que te estoy pidiendo. Y yo supe directamente, perfectamente, ya no tuve excusa, porque antes después el Señor te lo dice, de alguna forma lo estás viendo, por las razones que sea, pero te estás aferrando a ello y no lo sueltas, no lo sueltas. Ahí ya no me quedó más remedio. El Señor me lo había señalado con pelos y señales. Entonces, pues tuve que pasar por esa experiencia dolorosísima, pero tuve que pasar por ella. Pero ore así, solo si está seguro de querer pagar el precio, de enfrentar la dureza de lo que le llegará para llevar su carne al hoyo de la sepultura en el Jordán. Ahí es lo que tenemos que hacer, llegar a la sepultura, a entonar el miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro propio cuerpo, de este cuerpo de muerte. Estamos unidos a un cuerpo muerto que nos contamina. Pero luego el versículo, eso es al final de Romanos 7, pero luego al final de Romanos, luego comienza Romanos 8 donde dice, gracias de hoy a Dios por Jesucristo. Ahí está la vida de resurrección. Ahí viene Jesucristo formado en nosotros la esperanza de gloria. Recuerde al final, la piedra de toque del Evangelio para los vencedores es lo que Jesús le dijo al joven rico. Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, oye, Señor, ama a todos estos, pues eso, que tienen miedo, que son pusilánimes, que no se atreven, tal, los mira y le ama y le dicen, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Para este eran las riquezas, para usted puede ser su esposa, para el otro puede ser la hija que está viviendo en pecado, pero como es la hija, tal, como le pasaba al sacerdote Elí, sus hijos vivían en fornicación, estaban robando de las ofrendas, metían el garfio y se quedaban con lo que querían, Pues bueno, eso el Señor lo juzgó, él cayó para atrás, señal de ser un juicio de Dios, y fue desnucado. Pero el arca, perdieron el arca, todo, la esposa que estaba embarazada de una de sus hijos, creo que cayó también y perdió el hijo, algo así, no sé. Pero bueno, fue un desastre, ¿no? Una cosa te falta, entrégale al Señor eso que te está pidiendo, si quieres acabar de cruzar. Y nada, deja que Él se ocupe. Quédate quieto y conoce que Él es Dios. Él proveerá, Él te dará una salida, Él abrirá un camino en tu mar. No te preocupes porque Dios es Dios y es real. Y no te va a pedir que saltes al vacío si Él no pudiera sostenerte con su mano para que no se estrelles, como decía, para que no te estrelles contra el fondo y tengamos una tortilla de campeón, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo que teníamos para hoy. Sé que es un pasaje un poco fuerte, pero es necesario. Es una experiencia que no
que no podemos soslayar, que en algún momento, si realmente aspiramos y tenemos un llamado a ser vencedores, tenemos que pasar. Y no todos tienen ese llamado a ser vencedores, yo lo sé, pero sí hay muchos que llevan en Pentecostés 15, 20, 30, 40, 50 años y no cruzan a la vida victoriosa por esto. Es lamentable, ¿no? Y al final lo tendrán que cruzar después del juicio del gran trono blanco, en la resurrección general. No lo van a evitar. Y no consiguen ni el reino ni lo otro. Qué tremendo. Qué triste, ¿no? Bueno, pues oremos entonces, hermanos, para que el Señor nos dé la gracia, la valentía, lo que tengamos necesario para que no haya nada, que no quede ni un solo árbol frondoso, ni un solo lugar alto, no haya ningún ídolo del corazón, no haya ningún afecto humano que nos retenga, que podamos, Padre, realmente obedecerte y cruzar y saltar al vacío, que es el vacío de tus manos benditas que siempre nos sostienen, nos proveen y nos cuidan. Que podamos salir de ese desierto, de esa vida almática en Pentecostés y cruzar el velo, Señor, del Jordán, del lugar santo y del lugar santísimo, y podamos entrar a ese lugar santísimo y tener la plena presencia tuya, la plena iluminación de la Shekinah y la vida victoriosa y el Shalom, el reposo de Dios. Bueno, pues dicho esto, queridos amigos y hermanos, solo me queda emplazarles hasta el miércoles y hasta entonces, como siempre, pásenlo muy bien.